Gracias por escuchar Kaichi Novelas Ligeras. Capítulo 21 Rango 11 Soul Master. La misma transformación apareció en la pequeña culebra de hierba cuando su cuerpo amarillo terroso se volvió amarillo gradualmente. Sus escamas sobresalían un poco ahora, y contenían un resplandor distinto. Esas rayas doradas se extendían desde su cola y subían por su cuerpo, convergiendo en un solo punto en su cabeza. La serpiente de hierba creció 1 centímetro de sus 8 centímetros anteriores. Sus diminutas escamas sobresalientes se habían vuelto de color dorado. La mirada turbia en sus ojos desapareció, reemplazada por claridad. ¡Qué calor! ¡Ah, qué calor! Tan Wooling no era consciente de lo que le estaba pasando a su cuerpo. Lo único que podía sentir en ese momento era un dolor indescriptible de un calor intenso, como si su cuerpo estuviera siendo fundido dentro de un horno. Después de un período de tiempo desconocido, el calor comenzó a enfriarse. Sin embargo, fue reemplazado por un entumecimiento que impregnó las 4 extremidades y los 100 huesos. Era como si una miríada de insectos se arrastrara dentro de su cuerpo. Tan Wooling quería gritar de dolor, pero no pudo emitir un solo sonido. Ya comenzaba a mirar hacia atrás con cariño al calor abrasador que había experimentado antes. El dolor lo atormentaba hasta el punto de que su cuerpo deseaba una liberación de la muerte, pero su mente estaba anormalmente claro. Claramente podía sentir todo el dolor en todo su cuerpo. Si el espíritu maestro de antes estuviera aquí para probar su poder espiritual, habría descubierto que el poder espiritual de Tan Wooling se elevaba continuamente bajo este tormento. El dolor en su cuerpo desapareció gradualmente y su conciencia borrosa se fue con él. Debajo de su ropa empapada en sudor, el patrón de vetas doradas no se había desvanecido en absoluto, sino que se había infiltrado en su piel. La hierba azul plateada se movió como una marea que retrocede cuando la pequeña serpiente de hierba trepó al hueco de la palma de Tan Wooling y entró. Las escamas doradas de su frente volvieron a la normalidad mientras su cuerpo volvía a su opacidad original. Cuando Tan Ziran regresó alegremente a casa, se encontró con Naer bloqueando la entrada. El hermano mayor se está fusionando con el alma espiritual. No puedes entrar. Naer dijo resueltamente mientras miraba a Tan Ziran. Tan Ziran preguntó con voz apagada. ¿Qué dijiste? ¿Ya ha comenzado a fusionarse con él? Naer asintió. El hermano mayor dijo que no quería ser una carga para mamá y papá. Tan Ziran retrocedió unos pasos y se derrumbó en una silla. Su expresión cambió en un instante cuando el dolor coloreó su rostro. Se golpeó la cabeza con fuerza y se dijo a sí mismo. Tan Ziran, ¿por qué no puedes enfrentar la realidad? ¿Por qué debes ser tan débil? Es por tu debilidad que has dañado a tu hijo. Las grandes monedas federales que agarraba en su mano se derramaron sobre la mesa. Fue muy tarde. Era demasiado tarde. De repente levantó la cabeza. Naer, ¿cuánto tiempo lleva Lin Lin fusionándose con el alma espiritual? Naer dijo. Comenzó poco después de que te fuiste. Tan Ziran gritó alarmado. ¿Todavía no ha terminado? Ya debería haber terminado después de tanto tiempo. Vamos a echar un vistazo rápido. Naer dudó un momento antes de asentir con la cabeza. Después de que abrió la puerta, Tan Ziran vio a Tan Wooling acostado en la cama. Lin Lin. Gritó mientras volaba hacia el lado de Tan Wooling. La bola del alma espiritual se quedó al lado de la cama, ya desprovista del alma espiritual de la serpiente de hierba. La frente de Tan Wooling se arrugó mientras yacía en la cama, su ropa estaba completamente empapada en sudor. Tan Ziran se culpó a sí mismo en su corazón. Entendió completamente que tal situación no debería haber ocurrido durante una fusión de alma espiritual. Era muy probable que su hijo tuviera un accidente mientras se fusionaba. Tan Wooling estaba inmerso en un sueño profundo. Afortunadamente, sus signos vitales eran normales. 2 ríos de lágrimas rodaron por su mejilla cuando Tan Ziran abrazó con fuerza a su hijo. Su hijo tenía solo 9 años, pero ya tenía que soportar tanto. Lo siento, hijo. Papá lo siente mucho. Todo se debe a la incompetencia de papá. Naer se hizo a un lado y observó en silencio mientras Tan Ziran lloraba. Una vez más, una mirada de perplejidad coloreó sus bonitos ojos morados. Por la noche, Tan Wooling se despertó. Cuando abrió los ojos, gradualmente recuperó la conciencia de su entorno. Se sentó abruptamente, sintiendo los cambios dentro de su cuerpo. El calor abrasador y el entumecimiento ya habían desaparecido por completo y su cuerpo ahora se sentía tan ligero como una pluma.
Es más, su ropa ya había sido cambiada por una nueva y limpia. Respirar se había convertido incluso en una especie de placer para él, ya que todo su cuerpo se sentía libre y vigorizado. El poder del alma dentro de su cuerpo se había fortalecido mucho. Con solo un pensamiento, una capa de poder del alma emanó de su cuerpo. Rango 11. Se abrió paso y entró en el reino del poder del alma de rango 11, convirtiéndose oficialmente en un Soul Master. Aunque la pequeña serpiente de hierba era de hecho un alma espiritual defectuosa, aún logró completar su misión. Su corazón estaba lleno de tristeza cuando entró en el cuerpo de Tan Wulin. Tan Wulin pensó para sí mismo. Incluso si no puedo convertirme en un poderoso Soul Master, todavía tengo el apoyo del poder del alma. Por lo menos, podré convertirme en un herrero bastante bueno. Después de pensar estos pensamientos, agitó sus brazos enérgicamente. ¡Ka! Un estallido resonó en la habitación. Tan Wulin estaba asombrado por la sensación en ese instante cuando agitó su brazo en el aire. ¿Qué tipo de situación era esta? La puerta se abrió antes de que tuviera la oportunidad de volver a intentarlo cuando 3 adultos y un niño entraron en la habitación. Hijo, ¿estás bien? Lan Yue ya había estallado en lágrimas mientras corría y abrazaba a Tan Wulin. El cielo se había oscurecido fuera de la ventana. Sorprendentemente, ya era de noche. Tan Wulin aún recordaba que había comenzado a fusionarse por la mañana. ¿De verdad le tomó tanto tiempo? Además de Lan Yue, Tan Ziran y Naer, había otra persona. Esa persona era el maestro de forja de Tan Wulin, Man Tian. Tan Wulin no había ido a trabajar ese día, por lo que Man Tian había llamado con un comunicador del alma. Después de enterarse de asunto, corrió de inmediato. Estoy bien, mamá. Tan Wulin dijo en voz baja. Lan Yue miró hacia su hijo y dijo con firmeza. Hijo, no tratemos de convertirnos más en Soul Masters, solo permanecer como una persona común está bien. Tan Wulin sonrió. Mamá, realmente estoy bien. Es solo que ahora soy un verdadero Soul Master. Estoy en el rango 11. Mi fusión terminó sin problemas. Ese alma espiritual de Grass Snake era realmente adecuada para mi alma marcial. Si fuera un alma espiritual poderosa, no puedo decir con certeza que hubiera podido fusionarme con ella. Las lágrimas de Lan Yue no pudieron evitar brotar de nuevo. Cuando escuchó las palabras de consuelo de su hijo. Tan Ziran dejó escapar un suspiro. El asunto estaba terminado, continuar la conversación no tendría sentido. Era imposible revertir una fusión de alma espiritual. Solo molestaría más a Tan Wulin si le dijeran que Tan Ziran había logrado asegurar el dinero. Rango 11. Saca tu alma marcial y déjame echar un vistazo, dijo Man Tian con una voz profunda y resonante. Capítulo 22. ¿El maestro también es un maestro del alma? Tan Wulin finalmente lo notó y rápidamente dijo. Maestro. Man Tian asintió. Ven aquí. Tan Wulin miró a su madre, luego a su maestra, antes de saltar de la cama. Levantó su mano derecha y con solo un pensamiento, la habitación en penumbra se iluminó de inmediato. Un anillo de luz blanca se levantó lentamente de sus pies y giró rítmicamente alrededor de su cuerpo. Este era el anillo del alma de un Soul Master. Un anillo de alma blanco representaba un anillo de alma de 10 años, el tipo más bajo. Las almas espirituales no existían hace 10.000 años cuando los anillos de alma seguían siendo la característica más definitoria de un Soul Master. Tan Wulin abrió su mano para revelar un resplandor amarillo brillante. Dentro apareció la pequeña serpiente de hierba. Inmediatamente después, una delgada hoja de hierba azul parecida a una enredadera, tan gruesa como un dedo, cobró vida. La enredadera se extendió hacia el exterior, extendiéndose rápidamente por todos los rincones de la habitación. Esta era la primera vez que liberaba su alma marcial desde que se había convertido en un verdadero Soul Master. La diferencia entre no tener un anillo del alma antes y tener uno ahora era tan diferente como el blanco y el negro. Sintió como si esta hierba fuera una extensión de su propia conciencia. Cualquier cosa que tocara se le devolvería inmediatamente. De hecho, incluso podía sentir el estado de ánimo eufórico que enviaba la pequeña serpiente de hierba. Este sentimiento fue mucho más claro que durante su fusión. A pesar del hecho de que era simplemente un anillo de alma de 10 años, el movimiento rítmico de arriba a abajo de la luz blanca aún iluminaba el cuerpo de Tan Wulin. Con un brillo radiante. Este era el glamour de un Soul Master. Incluso un solo anillo del alma haría que un Soul Master y una persona común fueran tan diferentes como la noche y el día.
Lan Yue estaba atónita, los ojos de Tan Ziran finalmente recuperaron algo de determinación, y Naer una vez más estaba perdido. Man Tian levantó el brazo y tiró de Blue Silver Grass. Parecía como si estas enredaderas delgadas fueran realmente débiles. Después de todo, ¿cómo podrían fusionarse un alma marcial basura y un alma espiritual defectuosa para producir una buena evolución? El corazón de Man Tian estaba un poco triste cuando miró hacia Tan Wulin y dijo: no te desanimes. Aunque tu alma espiritual no es muy buena, aún te has convertido en un verdadero Soul Master. El poder de tu alma ahora tiene espacio para seguir creciendo. La posesión del poder del alma resultará útil para cualquier profesión que elijas. Hace 10.000 años, muchos Soul Masters aprobaron las primeras herramientas del alma porque sus almas marciales y sus anillos del alma no eran poderosos. Fue con la ayuda de las herramientas del alma que pudieron aumentar su propio poder. Lo mismo ocurre con las mechas. Mientras tengas el poder del alma, aún puedes convertirte en un Mecha Master incluso sin la ayuda de un alma espiritual poderosa. Un Mecha Master con un alma marcial débil pero una fuerza formidable no es necesariamente imposible. El poder del alma también es muy útil al forjar, puede agudizar tus sentidos y al mismo tiempo aumentar tu fuerza. Man Tian soltó el Blue Silver Grass mientras decía esto, dejándolo caer al suelo para hacer un sonido nítido. Ah. Man Tian reveló una mirada de sorpresa cuando una vez más recogió el Blue Silver Grass. Sus cejas se arrugaron de inmediato. El corazón de Tan Wulin se llenó de esperanza nuevamente ante las palabras de Man Tian. Incluso si no pudiera convertirse en un poderoso Soul Master, aún podría convertirse en un formidable Mecha Master. Hermano Man, ¿qué sucede? Tan Ziran notó la reacción de Man Tian y preguntó sin pensar. Man Tian no habló. En cambio, agarró un poco de Blue Silver Grass y trató de separarlo. Uno solo podía imaginar la fuerza física que poseía como herrero. Sin embargo, el Blue Silver Grass solo se enderezó cuando tiró de él sin ningún signo de que se rompiera. Esta existencia aparentemente débil fue inesperadamente tan tenaz. Tu Blue Silver Grass es un poco anormal. Man Tian le dijo a Tan Wulin. Tan Wulin preguntó con duda. Maestro, ¿qué parte de eso es anormal? Man Tian respondió, lo primero de todo es su peso. Al principio no lo sentí, pero noté cuando cayó al suelo que el sonido que hacía no era nada ligero. Después de inspeccionarlo nuevamente, descubrí que aunque es muy delgado, su cuerpo es realmente muy pesado. Es incluso más pesado que una vid. Blue Silver Grass con solo un anillo de alma no debería poseer este tipo de atributo. Déjame probarlo de nuevo primero. Sus ojos de repente comenzaron a brillar mientras decía esto cuando aparecieron 4 anillos de alma, uno blanco, 2 amarillos y uno morado. Inmediatamente iluminaron la habitación. Como compañero de Soul Master, Tan Wulin inconscientemente se retiró del aura liberada por Man Tian. Tan Wulin se quedó sin palabras. Según la clasificación de los Soul Masters, del 0 al 10 eran Soul Scholars, los rangos del 11 al 20 eran Soul Masters y, después de cada 10 rangos, ascendían a un nuevo título. Después de Soul Master estaba Soul Grandmaster, Soul Elder, Soul Ancestor, Soul King, Soul Emperor, Soul Sage, Soul Douluo y en la cima con 9 anillos de alma, Tible Douluos. El maestro herrero fue inesperadamente un poderoso ancestro del alma con 4 anillos del alma. Después de que aparecieron los anillos del alma, 3 almas espirituales se hicieron visibles en los hombros de Man Tian. El primero era el más pequeño y débil, un diminuto conejo. Se arrastraba por su cuerpo mientras emitía un anillo de luz blanca. El alma espiritual amarilla era un par de martillos que parpadeaban con un brillo amarillo. El proceso de fabricación de almas espirituales artificiales podría incluso hacer almas espirituales de herramientas. Sería imposible que un alma espiritual de herramienta apareciera naturalmente. La última alma espiritual era púrpura, un oso pardo que medía alrededor de 1 metro de altura con 2 brazos inusualmente gruesos. Parecía muy feroz cuando mostró sus colmillos mientras saltaba sobre los hombros de Man Tian como si estuviera decidiendo a quién quería morder. Además de los 3 tipos de almas espirituales liberadas, también se mostró el alma marcial de Man Tian. En realidad, era un martillo que brillaba con una tenue luz blanca casi idéntica en apariencia a un martillo de fija. Encima del martillo había algunas líneas de venas de color marrón oscuro. El alma marcial de Man Tian era el martillo de tierra. Después de liberar su alma marcial, Man Tian parecía mucho más imponente y magnífico.
Su primera alma espiritual brilló por un momento antes de que el pequeño conejo blanco se transformara en una capa de luz blanca que cubría su cuerpo. Primera habilidad del alma de 10 años, tenacidad. Esta era una habilidad normal del alma que hizo que los músculos de Mantian fueran más flexibles y poderosos. Mantian tiró con fuerza de la hierba azul plateada con el respaldo de su habilidad del alma, así como su formidable poder del alma. Una escena extraña apareció frente a todos ellos. Todos, incluido Tan Wulin, esperaban que el Blue Silvergrass fuera destrozado. Sin embargo, inesperadamente, el tenue cuerpo de Blue Silvergrass comenzó a brillar bajo las fuerzas opuestas ejercidas sobre él. Capítulo 23. Variante del alma marcial. Brillaba con un resplandor azul mientras se volvía translúcido, revelando una tenue luz dorada de las venas internas. Incluso cuando Mantian continuó tirando de él, no mostró ningún deseo de romperlo. Sin embargo, Tan Wulin sintió que el poder de su alma palpitaba por un momento antes de que disminuyera abruptamente. Gritó. Mantian lo miró sorprendido. ¿Sentiste algo? Tan Wulin dijo la verdad y dijo: parece que el poder de mi alma se ha consumido. Mantian reveló una expresión compleja mientras miraba a su discípulo. Ya no trató de separar el Blue Silvergrass. En cambio, guardó su alma marcial y su alma espiritual, luego soltó la hierba. Tan Ziran preguntó con ansiedad. Hermano Man, ¿cuál es la situación? Mantian le dirigió una leve sonrisa. Parece que los cielos no han abandonado a este niño. Estoy seguro de que su alma marcial es una variante y, además, es un buen tipo de variante. ¿Mutación? Tan Wulin estaba perdido cuando escuchó esta palabra, ya que nunca había aprendido nada sobre las almas marciales mutadas. Mantian respondió. Bajo circunstancias especiales, pueden surgir variaciones en las almas marciales. Alma. Por ejemplo, fusionarse con un alma espiritual o anillo de alma altamente compatible o incompatible, o ser estimulado por un factor externo, creará las circunstancias necesarias para que ocurra la variación. También es posible que alguien nazca con una variante del alma marcial o que su alma marcial experimente una variación durante el despertar. Hay variaciones buenas y malas. Es posible que un alma marcial poderosa se debilite por su variación. Por otro lado, también es posible que un alma marcial débil se vuelva poderosa debido a la variación. Sus ojos contenían una profundidad cuando miró a Tan Wulin y dijo: todo el mundo sabe que Blue Silvergrass es un alma marcial de basura, pero un alma espiritual de tipo serpiente sigue siendo muy adecuada para ello. En términos generales, es posible que Blue Silvergrass se transforme en una enredadera. Sin embargo, con un alma marcial como Blue Silvergrass, las probabilidades de que apareciera el poder del alma eran simplemente increíblemente bajas. Sin embargo, conocí a alguien en el pasado que también tenía Blue Silvergrass. Cuando cultivó hasta el rango 10, él también se fusionó con un alma espiritual de tipo serpiente y su Blue Silvergrass se convirtió en una enredadera aún más espesa que la tuya. Sin embargo, todavía era muy débil. Ni siquiera necesité utilizar mi alma marcial para destrozarla. Sin embargo, tu Blue Silvergrass es completamente diferente. Incluso con mi primera habilidad del alma, todavía no pude romperla. El sentido común dictaría que esto es imposible. Esta es también la primera vez que he visto la fuerza de un alma marcial en relación con el poder del alma de uno. Es decir, me habría sido imposible destrozar tu Blue Silvergrass hasta que se agotara el poder de tu alma. No se me ocurre otra explicación que no sea una variación del alma marcial. Tan Wulin miró lentamente a Mantian. Maestro, ¿entonces esto es algo bueno? Mantian respondió. Por supuesto que esto es bueno. Sin embargo, no es absolutamente bueno. Todo dependerá de lo bien que controles tu alma marcial. Lógicamente, cuando Blue Silvergrass se convierte en una enredadera, deberías poder evolucionar hacia el sistema de control. Tus habilidades del alma deberían ser principalmente del tipo básico de enredadera de acoso. En el escenario en el que puedes entrelazar a tu oponente, siempre que el poder del alma de tu oponente sea más alto que el tuyo, podrá luchar libre y al mismo tiempo agotar el poder de tu alma. Por lo tanto, se convertirá en una guerra de desgaste. No tendrás ninguna posibilidad de ganar en ese caso. Por lo tanto, no sería tan malo usar su Blue Silvergrass más como un látigo. Además, quién sabe si habrá otra variación una vez que obtengas tu segundo anillo de alma. Debido a esto, no puedo juzgar cómo resultará en el futuro, pero al menos es prometedor. De ahora en adelante, ya no es un alma marcial de basura.
Puede considerarse que se ha beneficiado de un desastre. ¿En serio?, preguntó Tan Wulin. Miró a Man Tian con una expresión que revelaba su renuencia a creer. ¿Ya no era un alma marcial basura? Incluso si no es poderoso, al menos ya no es un alma marcial de basura. Man Tian dijo con voz apagada. Lo viste hace un momento. Mi primer anillo de alma es un alma espiritual blanca de 10 años, y es igual de débil. Sin embargo, también pude obtener un alma espiritual de 100 años después de hacer un gran esfuerzo. Además, incluso pude obtener un alma espiritual de 1000 años. Debido a que soy herrero, puedo ganar suficiente dinero para comprar las almas espirituales que quería. Tienes mucho talento para forjar, así que cualquier cosa que yo pueda hacer, tú también podrás hacerlo. Nada podría conmover tanto a alguien como poder simpatizar con alguien en una situación similar. La depresión dentro del corazón de Tan Wulin había sido limpiada. Ya no tenía un alma marcial de basura y ahora también tenía a su maestro como meta para el futuro. Esto reavivó la esperanza en su corazón. Todavía tengo la oportunidad de convertirme en un poderoso Soul Master. Hoy no solicitó un permiso de ausencia del trabajo y no se presentó, así que descontaré el salario de un día de su salario. Man Tian hizo ademán de irse después de decir esto, pero la emoción de Tan Wulin no se vio influenciada en lo más mínimo. Saltó y le dio un gran abrazo a Man Tian. Eres tan ligero. Man Tian dijo sorprendido. Sin embargo, la fuerza de este niño y... Después de que Man Tian se fuera, la nube de preocupaciones y la niebla de crueldad de la familia Tan se habían transformado en una atmósfera de alegría. Lo siento mamá, papá. Hice que ustedes dos se preocuparan. Tan Wulin estaba algo avergonzado al decir esto. Lan Yue una vez más empujó la cabeza de su hijo hacia su pecho. Somos nosotros los que deberíamos disculparnos. Todavía eres tan joven, pero ya tienes que soportar una carga tan grande. Tan Ziran bajó la cabeza como si contemplara algunos asuntos desconocidos. Los labios de Naer temblaron un poco. Parecía que quería decir algo, pero al final no pudo hacerlo. Después de cenar, otro día había pasado una vez más. Tan Ziran y Lan Yue durmieron temprano esa noche, mientras que Naer también entró en la tierra de los sueños en un estado de cansancio similar. Solo quedó despierto Tan Wulin. Se escabulló silenciosamente de la casa y fue al jardín donde previamente había hecho un gran avance. Después de sentarse, su corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba la luna brillante en el cielo. De la alegría a la tristeza, una vez más tuvo esperanza. Lo que experimentó ese día lo influyó mucho más que cualquier otra cosa en los últimos 3 años. Con un pensamiento, la pequeña serpiente de hierba apareció en el hueco de su palma. Gracias, amiguito. Me diste esperanza, pero te di la espalda. Lo siento mucho. Tan Wulin dijo suavemente. La pequeña serpiente de hierba parecía haber sentido algo cuando levantó la cabeza ligeramente y movió la lengua. Tan Wulin sonrió. Te daré un nombre, ¿de acuerdo? Vamos a ser socios a partir de ahora. Un alma espiritual acompañaría a su maestro de por vida y se disiparía solo tras la muerte de su maestro. La pequeña serpiente de hierba pareció entender sus palabras y movió suavemente su cuerpo en respuesta. Tan Wulin dijo. ¿Ahora, qué es un buen nombre para ti? Justo en ese momento, el cuerpo de la pequeña serpiente de hierba de repente comenzó a brillar. La pequeña escama en su frente destelló una luz dorada. Yi. ¿Esto también se debe a la variación? Creía firmemente en las palabras de su maestro sin una sola duda. Su alma marcial había sufrido una variación y ya no era un Blue Silvergrass común y corriente. Ese color dorado era realmente bonito en este momento. ¿Qué tal si lo muestras una vez más para que yo lo vea? ¿Eso está bien? Tan Wulin se rió mientras hablaba. Sin embargo, la pequeña serpiente de hierba no mostró ninguna reacción a sus palabras. No pudo comprender completamente el deseo de Tan Wulin con su baja inteligencia. Este tipo de alma espiritual de bajo nivel solo podía ofrecer un anillo de alma y no podía brindar ningún otro tipo de ayuda. El corazón de Tan Wulin se agitó cuando dijo, puedes volverte dorado. Así que te llamaré Goldblood. ¿Cómo es que? Si todo tu cuerpo puede convertirse en oro en el futuro, piensa en lo formidable que serás. Naturalmente, la pequeña serpiente de hierba no podía rechazar nada. Por lo tanto, se decidió que su nombre fuera Goldblood. Un nombre simple, pero rebosante de belleza y libertad. Capítulo 24 Hojas de Naer. Temprano en la mañana, Tan Wulin despertó de su meditación y se encontró rodeado de hierba.
Era como si estuviera meditando en un mundo de Blue Silvergrass. La sensación aquí era mucho mejor que la de su casa. No sabía que esto se debía al hecho de que el poder de su alma había entrado en el reino de los Soul Masters, así como a la variación en su alma marcial. Su velocidad de cultivo era mucho más rápida ahora. Tan Wulin saltó del césped y se sacudió el rocío de la mañana de su cuerpo. Lin Lin. Lin Lin. La voz ansiosa de Lan Yue gritó desde lejos. Mamá, estoy aquí, dijo Tan Wulin mientras salía corriendo del pequeño jardín. Algo anda mal. Naer y ella y Lan Yue jadeaba mientras corría. ¿Qué le pasó a Naer? El corazón de Tan Wulin se tensó. Lan Yue respiró hondo para calmarse antes de decir ansiosamente. Se ha ido. Naer se ha ido. ¿Ah? Tan Wulin se quedó atónito y rápidamente siguió a su madre de regreso a casa. Era cierto. Naer se había ido. Solo había dejado una carta en su cama. Mamá, papá, hermano mayor, me iré ahora. Gracias por cuidarme estos últimos años, pero recuerdo quién soy ahora. Mi familia ha venido a recogerme, así que tengo que irme. Fui muy feliz durante los días que pasé con todos ustedes. Extremadamente feliz. Realmente no quería separarme de todos ustedes, pero por los recuerdos que he recordado, sé que debo irme. Tengo muchas cosas que debo hacer. Hermano mayor, siempre recordaré cómo te veías cuando me protegiste a esos tipos malos. Siempre recordaré el sabor de todas las golosinas que me has comprado. Naer. Tan Wulin estaba estupefacto mientras miró fijamente esta carta. A pesar de aumentar sus cargas, Naer les había brindado numerosas alegrías desde que se unió a su hogar. Tan Wulin era tan feliz después de tener una hermanita. Siempre se sentía inusualmente satisfecho cada vez que veía a Naer comer las golosinas que compraba con su dinero de falsificación, especialmente cuando ella le dedicó una dulce sonrisa. ¿Cómo puede ser esto? Naer, ¿cómo pudiste irte así? ¿Cómo pudiste? Incluso si encontraste a tu familia, no puedes irte así. No puedes irte y Tan Wulin se dio la vuelta y salió corriendo. Lan Yue no pudo detenerlo antes de que saliera corriendo de la casa. Naer. Los gritos sollozantes resonaron en todo el pequeño pueblo mientras Tan Wulin corría locamente, gritando mientras buscaba el cabello plateado y los ojos violetas de Naer. Y Naer se aferraba con fuerza a una tosca muñeca de trapo mientras se apoyaba contra una pared, una lágrima tras otra goteaba su rostro. Ese fue el primer regalo que Tan Wulin le había comprado con su salario mensual. La muñeca de trapo tenía ojos violetas y cabello plateado que el mismo Tan Wulin había tendido. Se parecía a ella. La imagen de Tan Wulin incesantemente giraba en su mente. Solo cuando estaban juntos ambos estaban llenos de sonrisas. Parecía que siempre había estado pensando en maneras de traer una sonrisa a su rostro. Él siempre estaba allí para protegerla cuando alguien intentaba intimidarla. Incluso si se enfrentara a un malvado poderoso, seguiría siendo tan terco como antes. Hermano mayor, y susurró Naer, mientras caían lágrimas como perlas. Al suelo. Señorita, debemos irnos ahora. Y revisó toda la ciudad, buscando en cada esquina cualquier lugar al que pudiera haber ido Naer. Incluso corrió por la costa en su busca durante mucho tiempo. Al final, Tan Wulin no pudo encontrar un solo rastro de ella. Hace mucho que su garganta se había vuelto ronca de tanto gritar. Independientemente de eso, Naer se fue sin dejar rastro. Además de la carta, Naer había dejado algunas cosas más. Había dejado un pequeño collar colgante de plata con una gema de plata incrustada. La piedra preciosa era perfectamente redonda, con un hilo de plata alrededor de sus bordes. 7 rayos de luz podían distinguirse débilmente mientras centelleaban dentro de la gema. Una mirada y era fácil decir que tenía un valor considerable. Sin embargo, en el corazón de Tan Wulin, esta piedra preciosa no podía compensar la presencia de su hermana pequeña. Tan Wulin asistió a la escuela y fue al taller de forja con la cabeza confusa. Durante los siguientes días, fue como si Tan Wulin hubiera perdido el alma. Todos los días, merodeaba por las grandes calles y pequeños callejones de Glorybound City hasta altas horas de la noche en busca de un rastro de Naer. Cometió muchos errores en su trabajo de forja debido a su estado mental, y Man Tian lo regañó firmemente. Tan Wulin no pudo evitar preguntarse continuamente. ¿Por qué se fue Naer? ¿Por qué no me dijo a dónde fue? Su espíritu no se recuperó hasta una semana después. Academia Red Mountain.
Tan Wulin, gritó Lin Shimen desde el atril. Aquí. Tan Wulin se puso de pie. Su tristeza por la partida de Naer había disminuido un poco después de que había pasado una semana entera. Subió al atril y aceptó la carta de recomendación de Lin Shimen. Esta fue la carta de recomendación especial de la Academia Red Mountain. Siempre que a uno se le conceda esta carta, podrá registrarse en una academia intermedia de Soul Master. Todos los estudiantes de la academia primaria que se convirtieron con éxito en Soul Masters podrían ser recomendados para continuar sus estudios en una academia intermedia. No importa cuál sea el alma marcial de uno, cumpliría con los requisitos si poseyera un anillo de alma. Aceptar esta carta también significó la conclusión de los días de Tan Wulin de asistir a la academia primaria. Wang Junchao le guiñó un ojo a Tan Wulin desde el asiento a su lado. Nos graduamos ahora. Intercambiemos consejos más tarde. Tan Wulin lo miró con tristeza. Estoy ocupado. Tengo que ir a trabajar más tarde. Debido a los errores que había cometido hace unos días, Man Tian había agregado 3 horas a su jornada laboral diaria. La boca de Wang Junchao se torció cuando dijo: cobarde. Simplemente tienes miedo de perder contra mí. Los ojos de Tan Wulin brillaron con una luz furiosa. No soy un cobarde. Bien entonces. Voy a entrenar contigo después de la escuela en la arboleda. Había una gran arboleda detrás de la Academia Red Mountain. Aquí era donde los estudiantes solían tomar su clase de estudios de la naturaleza. Estaba muy tranquilo aquí después de la escuela, ya que muy pocas personas generalmente venían aquí. Wang Junchao seguía tan gordo como antes. Con alegría arrastró a Tan Wulin a la arboleda tan pronto como terminó el día escolar. Déjame decirte, Tan Wulin, absolutamente no puedes igualarme como oponente. Tan Wulin, no pronuncies una palabra. Bien, entonces. Comenzaremos aquí mismo. Wang Junchao dejó de caminar y, con impaciencia, liberó su alma marcial de sus manos. Después de un destello, una hoja corta apareció en su palma. En comparación con cuando no tenía un anillo de alma, la hoja corta parecía algo más ancha, con patrones de vetas iluminadas en su superficie. Un anillo de alma blanco de 10 años se elevó de las plantas de sus pies. Wang Junchao movió en silencio el anillo del alma sobre la hoja corta, lo que provocó que la punta de la hoja se extendiera mientras se añadían 15 centímetros de longitud a la parte superior del alma marcial. Capítulo 25.000 refinamientos. ¿Lo viste? Mi primera habilidad de alma es punta de cuchillo. Incluso gasté 10,000 monedas federales adicionales para invitar a un Spirit Master para que me ayudara a elegir esta alma espiritual. Dado que esta alma espiritual también es un cuchillo, complementa directamente mi alma marcial. Mi punta de cuchillo lo conquistará todo. Tan Wulin frunció el ceño. ¿Por qué estás tan lleno de tonterías? Wang Junchao lo fulminó con la mirada. En este momento todavía dices que estoy lleno de basura. Ya que me preocupa lastimarte, solo date prisa y admite la derrota. Te dejaré ir esta vez. Si no lo haces, mi punta de cuchillo no te ahorrará ninguna piedad. Cuando Wang Junchao dijo esto, movió la muñeca y la punta de un cuchillo salió disparada hacia el tronco de un árbol joven. Era tan ancho como un tazón, pero aún así fue cortado instantáneamente. Tan Wulin lo miró con desdén. Las plantas también son criaturas vivientes, ¿por qué cortaste ese retoño sin razón? Wang Junchao iba a abrir la boca y responder cuando vio que, de manera similar, un anillo blanco se había materializado alrededor de las piernas de Tan Wulin. Enredadera tras enredadera de Blue Silver Grass crecían simultáneamente de la palma de su mano. Esas delgadas enredaderas de Blue Silver Grass, sin embargo, no se precipitaron directamente hacia Wang Junchao. En cambio, sus extremos estaban suspendidos en el aire alrededor de Tan Wulin. Momentos después, se escucharon gritos ensordecedores resonando desde el pequeño bosque. K. Pensilvania. K. Duele. Tan Wulin, eres un desvergonzado. Si tienes la habilidad de hacerlo, acércate y pelea conmigo. K. Pensilvania. K. Ay, tú. Me rindo. ¿Puedo rendirme, por favor? ¿Cómo pudiste usar tu Blue Silver Grass de esa manera? Cuando los dos individuos abandonaron el bosque, de los dos fue Wang Junchao quien se veía más patético. Todo su cuerpo estaba plagado de numerosas marcas de latigazos. Tan Wulin todavía era incapaz de controlar completamente su Blue Silver Grass. Había pasado todos esos días buscando a Naer, hasta el punto de que incluso había descuidado parte de su meditación.
Sin embargo, esto no influyó en el aspecto de azotes de su control, cuando lo usó para atacar a Wang Junchao. Ambos eran todavía niños, por lo que no conocían ninguna técnica de batalla. Esa hierba azul plateada de 1 pulgada de espesor demostró cuán tenaz era. Dado que el cuchillo corto y la punta del cuchillo de Wang Junchao no podían atacar desde la distancia y no tenía conocimiento de ninguna otra técnica de batalla, el resultado fue obvio. ¿Por qué? ¿Por qué resultó así? Con una habilidad del alma, debería haber sido capaz de vencerte. Wang Junchao le gritó indignado a Tan Wulin, quien actualmente lo estaba apoyando. Tan Wulin respondió enojado. El maestro Lin ya lo había dicho antes, tu alma marcial es muy adecuada para las batallas cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, es muy adecuado para el camino del sistema de ataque de agilidad. Sin embargo, eres tan gordo. ¿Cómo podría ser ágil? Wang Junchao tenía una expresión poco convencida en su rostro cuando preguntó. Entonces, ¿por qué cuando mi punta de cuchillo intentó cortar tu Blue Silvergrass aparte, no pudo hacerlo? Tan Wulin respondió. Bueno, esta es la especialidad de mi Blue Silvergrass, mientras el poder de mi alma no se agote, no puedes cortarlo. Wang Junchao miró hacia el cielo y gritó. Perderé peso. Me convertiré en un ataque de la agilidad. ¿Qué vas a comer esta noche? Creo y... Debería ser paleta de cerdo. Después de enviar de regreso a casa a Wang Junchao, que estaba levemente herido, Tan Wulin corrió al taller de Man Tian. Lo que lo sorprendió fue que Man Tian ya estaba esperando. Para él adentro. Maestro. Tan Wulin se dirigió respetuosamente a Man Tian. Desde que supo que su maestro era un experto en ancestros del alma de rango 40, le tenía un respeto aún mayor. Man Tian asintió con la cabeza y preguntó. ¿Entonces te graduaste? Tan Wulin respondió. Sí. Me he graduado. Man Tian luego preguntó. ¿Tendrás que ir a la Academia Intermedia del Alma en Iasea City? Sí. Estaba planeando decírtelo. Una vez que vaya a Iasea City a estudiar, no podré seguir aprendiendo a forjar de ti. Tan Wulin respondió. Man Tian respondió sin entusiasmo. El hecho de que me guste este lugar por su tranquilidad no significa que no me iré de este lugar. La verdad es que todo el trabajo que se solicita proviene de Iasea City. Tu educación de herrero no puede deteriorarse. También tengo un taller en Iasea City y te daré tu propio taller de herrería. De vez en cuando, te visitaré y te daré algunas instrucciones. El corazón de Tan Wulin sintió una oleada de calidez. Maestro, Turi. La mirada feroz de Man Tian lo fulminó con la mirada. Iasea City es una ciudad verdaderamente grande. No es como aquí. Antes de ir, primero tienes que completar mi prueba. Si no, no tienes calificaciones para continuar aprendiendo el oficio de herrero de mí allí. ¿Una prueba? Tan Wulin lo miró fijamente. Maestro, ¿qué examen? Un rayo de luz brilló en los ojos de Man Tian. Los 1000 refinamientos. Tan Wulin preguntó sorprendido. Maestro, ¿finalmente me enseñará los 1000 refinamientos? Man Tian asintió con la cabeza. Te has fusionado con un alma espiritual y tu fuerza ha aumentado lo suficiente. Deberías poder soportar los 1000 refinamientos. Terminar una ejecución de los 1000 refinamientos contará como si pasaras mi prueba. Mientras decía esas palabras, Man Tian sintió un sentimiento peculiar dentro de su corazón. Todavía podía recordar claramente que cuando acababa de comenzar a practicar los 1000 refinamientos, ya tenía 15 años y el poder de su alma había superado el rango 20. Además, su alma marcial era el martillo de tierra y era la que poseía fuerza física absoluta. Al completar los 1000 refinamientos a los 15 años, ya era visto como un talento en el mundo de la herrería. Desafortunadamente, maestro, ¿podemos comenzar? La voz emocionada de Tan Wulin sacó a Man Tian de sus recuerdos. Espera un momento, primero tengo que medir tu fuerza. Estos pocos días has reprobado muchas de tus tareas. En primer lugar, no estabas concentrado en tu trabajo. En segundo lugar, parece que han surgido problemas con respecto a tu capacidad para controlar tu fuerza. Man Tian había estado observando en silencio a su discípulo y, por lo tanto, había determinado la raíz de los problemas de su discípulo. De hecho, no fue solo Man Tian, sino también Tan Wulin quien se dio cuenta de que los problemas parecían han surgido con respecto a su fuerza física. Ese día, después de fusionarse con el alma espiritual, trató de aplicar fuerza a través de su brazo y eso resultó en un crujido resonante cuando sus movimientos partieron el aire. De hecho, su fuerza había crecido inmensamente.
Al final, ya que había estado constantemente buscando a Naer, junto con el hecho de que todavía estaba extremadamente deprimido debido a su partida. No había prestado ninguna atención a la situación de su cuerpo, fue solo cuando Mantian se lo recordó que hubo tal problema que ocurrió antes de todo lo que había sucedido. Así, durante los últimos días, como había intentó falsificar sus tareas asignadas, falló varias veces debido a que su fuerza era demasiado contundente. Mantian llevó a Tan Wulin a su propio taller. Su taller era mucho más desordenado que el espacio de trabajo de Tan Wulin. En una gran pila de herramientas esparcidas al azar, Mantian logró encontrar la herramienta que fue especialmente diseñada para medir la fuerza física de uno. Herramienta de prueba de fuerza. Si bien fue un acto simple fabricar una herramienta de este tipo, aún requería ser meticuloso para garantizar que pudiera medir con precisión la fuerza de una persona. Esta herramienta de prueba de fuerza se construyó utilizando dos partes. La parte inferior era una base cuadrada plana, mientras que la parte superior consiste en un pilar cilíndrico redondo. Detrás se encuentra un pilar de metal de 2 metros de altura, mientras que dentro del pilar había un tubo largo y delgado lleno de mercurio. Cuando el herrero desea probar su fuerza, todo lo que tiene que hacer es golpear el pilar de metal. En ese punto, el mercurio subiría de acuerdo con la fuerza del golpe y así mediría la fuerza. Uno tendría que usar un martillo de herrero que pese 50 kilogramos para la prueba. La herramienta de prueba de fuerza deducirá automáticamente el exceso de fuerza adquirido del peso del martillo. Desde que Tan Wulin llegó al taller de Mantian, se le pidió que probara su fuerza cada año. La primera vez que probó su fuerza, pudo producir una fuerza de 70 kilogramos. En ese momento solo tenía 7 años. Cuando tenía 8 años, esto había aumentado a una fuerza de 100 kilogramos. Aunque ser capaz de producir esta fuerza se debió en gran parte a que él constantemente balanceaba el martillo como parte de su trabajo, aún debe decirse que producir tal fuerza fue extremadamente impactante. Él aún no había probado su fuerza a los 9 años, por lo tanto, hoy era el día perfecto para hacerlo. Primero comienza la prueba con tu mano izquierda. Mantian le pasó el martillo de herrería necesario para las pruebas de fuerza. Capítulo 26. 500 kilogramos de fuerza. La prueba de fuerza del herrero se dividió en los brazos izquierdo y derecho. Tan Wulin había sorprendido a Mantian la primera vez que tomó la prueba, ya que sus brazos izquierdo y derecho tenían una fuerza extremadamente equilibrada. Su brazo derecho solo había sido un poco más fuerte que el izquierdo. Tan Wulin agarró el martillo de forja en su mano izquierda. El patrón en espiral en su mango se clavó en su tierna mano y duros callos. Su agarre se volvió excepcionalmente firme. Respiró hondo y giró su cuerpo hasta la mitad. Luego, sus brazos de repente balancearon el martillo de forja con el poder condensado de todo su cuerpo. En ese momento, cuando ejerció por completo su fuerza, sintió una oleada de calor que fluía de su coxis. En un instante, este calor se extendió por todas sus vértebras. El martillo dejó escapar un silbido ensordecedor cuando lo balanceó, rompiendo sin piedad el plato. ¡Bang! El mercurio dentro del pilar se disparó en un destello. Un sonido claro resonó en los oídos de Tan Wulin y Mantian, dándoles un breve momento de tinnitus. Mantian sobó sus ojos, como para confirmar que lo que veía ante él era la verdad. En ese momento, la pantalla reveló un número. Una voz electrónica dijo con frialdad. Potencia sorprendente, 483 kilogramos. Tan Wulin y Mantian solo podían quedarse allí tontamente en estado de shock. Cuando tomó la prueba el año anterior, Tan Wulin ya pudo sorprender a Mantian cuando su brazo derecho ejerció 200 kilogramos de fuerza. Pero ahora, este número ya excedía al hermano Lon completamente desarrollado. En tan solo un año, su fuerza había aumentado sorprendentemente de nuevo. Además, este era solo su brazo izquierdo y un niño de 9 años podía ejercer casi 500 kilogramos de fuerza con un solo brazo. Esto realmente tenía que ser una fuerza divina innata. Mantian hizo todo lo posible por contener sus emociones mientras decía, brazo derecho. Tan Wulin cambió el martillo a su mano derecha y una vez más respiró hondo. Un destello de luz dorada apareció en lo más profundo de sus ojos. Volvió a torcer el cuerpo y luego agitó el brazo. Una vez más, una sensación cálida comenzó a fluir hacia él desde sus vértebras. Esta vez, el martillo aulló en el aire con una ferocidad ensordecedora aún mayor, provocando una serie de explosiones en el aire. ¡Bang! Toda la habitación tembló ligeramente bajo su poder. Esta vez, Mantian tuvo que taparse los oídos para protegerse del zumbido.
La habitación siguió temblando por el impacto. Potencia de ataque, 543 kilogramos. 543 kilogramos. Había superado los 500 kilogramos. Man Tian estaba una vez más perdido. Aunque ya había adivinado que la fuerza del niño aumentó no poco, definitivamente no esperaba que aumentara tanto. A los 9 años, sus dos brazos se habían una fuerza combinada de más de 1000 kilogramos. Su existencia ya podría considerarse como la de un pequeño monstruo. Aunque esto era simplemente un poder explosivo, todavía era la fuerza que podía usarse al forjar. Incluso con la deducción automática del peso del martillo por parte de la máquina, sus brazos aún podrían alcanzar una fuerza de unos 500 kilogramos. Incluso los grandes maestros del alma del sistema de poder no necesariamente poseerían tal fuerza. No fue hasta que el Soul Elder se clasificó que se pudo ver este tipo de fuerza. Tenía este tipo de fuerza divina innata, pero ¿por qué su alma marcial era Blue Silvergrass? Debería haber sido un alma marcial de tipo poder. Si su alma marcial hubiera sido un martillo, entonces realmente habría sido un genio. Tan Wulin también estaba sorprendido por su propia fuerza. Incluso si no entendió el significado de 500 kilogramos de fuerza, entendió claramente cuán aterrador era este tipo de fuerza para alguien que solo tenía un anillo de alma. Pocos podrían compararse con su fuerza incluso si usaran una habilidad del alma. Maestro, ¿realmente puedo aprender los 1000 refinamientos? Preguntó tentativamente. Man Tian se despertó de su aturdimiento y asintió. No esperaba que tu fuerza alcanzara tal nivel. Vayamos a tu sala de forja. Después de regresar a la sala de forja de Tan Wulin, Man Tian sacó un trozo de metal blanco plateado. Ya te enseñé qué tipos de metales pueden someterse a los 1000 refinamientos. Esto de aquí es una pieza de plata pesada. Su ductilidad es soberbia y posee excelentes propiedades de transferencia del poder del alma. Solo los 1000 refinamientos pueden sacar todo el potencial de este grado de metal. Tómalo y úsalo para intentar tus primeros 1000 refinamientos. Los llamados 1000 refinamientos no son tan simples como golpear el metal 1000 veces. Más bien, las impurezas del metal deben disiparse mediante forjados continuos, aumentando así su densidad. Además, el efecto más importante de los 1000 refinamientos es la refinación. Solo puede llamarse 1000 refinamientos si el metal se refina y mejora. Por ejemplo, está el acero de tungsteno en el martillo de tungsteno de 1000 refinamientos que estás usando. Ya era muy fuerte, pero después de someterse a 1000 refinamientos, su tamaño se ha reducido en un tercio mientras que su fuerza se ha duplicado. Otro efecto es que su peso ha aumentado en un 30%. En comparación con otra pieza de tungsteno, solo un cambio cualitativo podría aumentar su peso, así como su tremenda fuerza. El refinamiento del acero de tungsteno se encuentra entre los refinamientos más simples. Los 1000 refinamientos excepcionalmente buenos pueden dar lugar a efectos aún más inusuales. Cuanto mejor sea el efecto de su refinamiento, mayor será el valor del metal 1000 refinado. Después de alcanzar el nivel de los 1000 refinamientos, primero debes someter el metal a los 1000 refinamientos antes de utilizar otras técnicas para darle piedad. Como resultado, el valor de cualquier cosa hecha con metal 1000 refinado es 100 veces mayor que las hechas con metal 100 forjado. Solo después de haber alcanzado la habilidad de utilizar los 1000 refinamientos, puede ser considerado un verdadero herrero. Tan Wulin no sabía que para el 90% de los herreros, el nivel del que hablaba Man Tian era un sueño inalcanzable. 1000 los refinamientos requerían algo más que fuerza, lo que realmente importaba era la comprensión. Especialmente en lo que respecta a los sentimientos del metal. Tan Wulin había estudiado mucho durante 3 años. Solo ahora, junto con su fuerza divina innata, finalmente tenía las calificaciones para intentar los 1000 refinamientos. Maestro, ¿qué técnicas se necesitan para realizar los 1000 refinamientos? Preguntó Tan Wulin. Man Tian negó con la cabeza. No hay ninguna técnica que pueda enseñarte. Lo único que puedo decirte es que cuando estés forjando, debes tratar el metal como si fuera un organismo vivo. Debes pensar en una forma de comunicarte con el metal mientras lo estás forjando. Solo con una comunicación perfecta podrás lograr su aprobación. Encuentra sus secretos, sus venas. 1000 refinamientos también se llama forja de pensamiento. El estilo de cada herrero para hacer los 1000 refinamientos es diferente. Todos ellos tienen sus propias características distintivas. Usa tu corazón para forjar. Ve y trata de comprender mis palabras. Sí. Tan Wulin asintió.
Originalmente había pensado que Mantian al menos le daría una demostración, pero parece que su maestro tenía ideas completamente diferentes. Más bien, dejó a Tan Wulin para que lo aprendiera por su cuenta. Después de abrir la mesa de forja, colocó la plata pesada dentro del horno de la mesa de forja y comenzó a calentarla. Esta pieza de plata pesada medía unos 30 centímetros cuadrados. Brillaba con una suave luz plateada. Cuando entró en el horno de forja, Tan Wulin comenzó a recordar la introducción a las propiedades de Heavy Silver que Mantian le había dado antes. La plata pesada era un metal poco común que solo se podía encontrar en el lecho marino a profundidades superiores a 1 kilómetro. Era extraordinariamente duro y poseía una asombrosa ductilidad bajo altas temperaturas, también era un excelente conductor del poder del alma. De hecho, era tan bueno que podía amplificar el poder del alma y darle un impulso del 5 al 10%. Ya sea que se use con fines industriales o para fabricar mechas, seguía siendo un metal excelente que era difícil de conseguir. Todavía, Heavy Silver no estuvo exento de defectos. Era simplemente demasiado denso, otorgándole un peso extraordinario. Por ejemplo, esta pieza de plata pesada que tenía menos de 1/3 de metro de largo pesaba más de 200 kilogramos. De hecho, probablemente se acercó a los 300 kilogramos. Como resultado, incluso si se produjera plata pesada en exceso, sería imposible usarla en la fabricación de mechas a gran escala. Su peso también restringió sus aplicaciones en la fabricación de mechas. Era mucho más frecuente en dispositivos de alma de estado sólido grandes. La plata pesada rara vez se encontraba en ciudades que estaban ubicadas tierra adentro. En cambio, era mucho más común en los pueblos costeros y actuó como una importante fuente de ingresos para estos pueblos costeros. Su maestro le había dado un trozo de Heavy Silver. Tras la inspección, parecía extraordinariamente perfecto. Su color era muy uniforme, lo que significa que ya había sido purificado antes. Por último, se sentía más pesado de lo normal. La plata pesada era dura, pero aún así se ablandó bajo el calor abrasador del horno, volviéndose mucho más dúctil. Solo cuando Heavy Silver estaba en este estado sería adecuado para forjar. Capítulo 27. Concentración de la forja. Tan Wulin recogió sus 1000 martillos de tungsteno refinados mientras recordaba su conocimiento sobre la plata pesada. Los fríos mangos de sus 1000 refinados martillos de tungsteno lo vigorizaron. En este momento, su yo deprimido desapareció. Solo había 2 palabras en su mente: 1000 refinamientos. Si miras de cerca, encontrarás que el cuerpo de los 1000 refinados martillos de tungsteno se había vuelto negro. En el martillo, podía ver vagamente un patrón de pétalos que era exclusivo de las 1000 hojas. Después de calentar la plata pesada en el horno de forja durante media hora, finalmente alcanzó una temperatura adecuada. Temperatura para forjar. Tan Wulin sacó el Heavy Silver. Luego agarró sus 1000 martillos de tungsteno refinados y enfocó su visión. Levantando el martillo en su mano derecha, golpeó suavemente el Heavy Silver, produciendo un sonido de ding. Esta prueba se llamaba martillo de prueba. Antes de que los herreros comenzaran su trabajo, hacían esto para probar la dureza del metal forjado. Mantian asintió cuando vio la mirada de concentración total de Tan Wulin. La percepción de este niño era excepcionalmente alta, de lo contrario, no habría podido establecer una base tan excelente en 3 cortos años. Tenía un temperamento estable y al mismo tiempo era extremadamente inteligente. Era apropiado que Mantian le transmitiera su legado a este niño. Los 1000 refinamientos que enfrentó en este momento fueron sin duda una prueba muy importante para él. Cuando Mantian se paró en la parte de atrás y observó a Tan Wulin, estaba convencido de que Tan Wulin tenía la capacidad de pasar esta prueba. Por encima de todo, a su cuerpo no le faltaba nada que pudiera causar complicaciones después del reciente aumento de fuerza de Wulin. Este año solo tenía 9 años. Si realmente pudiera completar estos 1000 refinamientos, entonces Mantian temía que Tan Wulin hubiera batido un récord. El actual poseedor del récord de 1000 refinamientos de la Asociación de Herreros lo ostentaba un herrero de nivel Saint Craftsman a los 13 años, 3 meses y 2 días. Naturalmente, Tan Wulin no estaba al tanto de los pensamientos de Mantian. Actualmente estaba concentrando toda su atención y espíritu en el Heavy Silver frente a él. Levantó el martillo en su mano izquierda y luego lo golpeó contra el borde del Heavy Silver. Maldita sea. Incluso cuando todo el trozo de plata pesada palpitaba, el martillo en su mano derecha ya estaba descendiendo a la velocidad del rayo, golpeando la plata una vez más.
Aunque no había llegado al reino de los 1000 refinamientos, ya había producido muchos componentes de metal de 100 refinados antes. Independientemente de cómo fueran los 1000 refinamientos, tenía que comenzar con un metal 100 refinados. Durante el proceso de los 100 refinamientos, llegaría a comprender sus características. Tan Wulin normalmente no forjaría con un metal tan poco común y de alta calidad. Esta era la primera vez que forjaba con Heavy Silver, por lo que primero tenía que entender sus características. El par de martillos se movía en armonía, golpeando continuamente a Heavy Silver. Ni siquiera estaba usando todo su poder, solo entre el 30 y el 40% de su poder total. Las chispas volaron en todas las direcciones en forma de destellos. Un rico tempo de golpes llenó la habitación mientras creaba una animada canción de forja. Poco después, los 100 refinamientos se completaron. Similar a Thousand Refinements, un Dread Refinements no fue tan simple como golpear el metal 100 veces. Más bien, las impurezas dentro del metal tenían que eliminarse mientras se preservaba la integridad del metal y aumentaba su densidad. Después de los 100 refinamientos, Tan Wulin comprendió la valentía del pesado plata. En primer lugar, la dureza de Heavy Silver superó a todos los metales que había forjado previamente. Además, era excepcionalmente flexible. Cuando se golpea, solo vibraría por un momento, como si estuviera resistiendo la fuerza de Tan Wulin. Afortunadamente, Tan Wulin no había usado toda su fuerza para golpearlo, por lo que todavía tenía mucha energía para controlar el martillo lanzador. Cuando se enfrentaban a los 1000 martillos de tungsteno refinados que pesaban 40 kilogramos, los metales ordinarios que pesaban 80 kilogramos tendrían una cavidad perforada en ellos con un solo golpe. Sin embargo, el Heavy Silver solo se deformó ligeramente después de un golpe, incluso después de calentarlo a una temperatura de forja adecuada. Este tipo de metal fuerte y poco común no sería 1000 refinado fácilmente. Durante estos 3 años de templarse a sí mismo con la forja, Tan Wulin había aprendido el valor de la paciencia hace mucho tiempo. No sintió ni un rastro de ansiedad. Para un metal tan poco común, incluso si no pudiera terminar los 1000 refinamientos, al menos lo purificaría con los 100 refinamientos. Lo trató como su tesoro más preciado. Su fuerza de golpeo no aumentó en absoluto, más bien, restringió un poco su fuerza. A través de su incesante martilleo, había llegado a comprender las venas y características de Heavy Silver. Poco a poco, lo purificó por completo. Aunque Mantian estaba tan serio como cualquier otro día, gradualmente comenzó a revelar una sonrisa. Este niño realmente era inteligente. No le había dado ningún consejo a Tan Wulin, pero pudo encontrar su propio ritmo. Este trozo de metal poco común debe ser tratado como la mujer más querida. Uno tenía que cuidarlo durante el proceso de forjado en lugar de golpearlo ciegamente. Aunque parecía valiente en el exterior, sus venas internas se encontrarían con la destrucción, causando que todas sus otras características también sufrieran. Aunque golpearlo con una fuerza más débil llevaría mucho más tiempo, sin duda era el método más confiable, especialmente con un trozo de metal desconocido. A través de un largo proceso de forjarlo, también puede familiarizarse y sentir que su estructura interna cambia. Tan Wulin se concentró cada vez más en su forja a medida que pasaba el tiempo hasta que finalmente, él entró en un estado fantástico. Para él, lo único que existía era el Heavy Silver frente a él. El poder de su alma mejoró su fuerza, aumentando así su resistencia y concentración aún más. De hecho, después de pasar por tanto dolor y sufrimiento, su poder espiritual definitivamente había aumentado un grado. El poder del alma por debajo del reino de Spirit Connection no parecía útil en absoluto, sin embargo, sus efectos en realidad estaban presentes en todas partes. Podría mejorar la percepción de uno así como apoyar la persistencia de uno. Tan Wulin estaba aún más concentrado en su forja bajo los efectos de su mayor poder espiritual. Sus 3 años de forja definitivamente no habían contribuido a que su poder espiritual fuera evaluado en el nivel 38 por la máquina de poder espiritual de Spirit Pagoda. Una hora más tarde, el Heavy Silver no parecía haber cambiado mucho, solo estaba ligeramente deformado. 2 horas después, los 1000 martillos de tungsteno refinados comenzaron a golpear el metal aún más intensamente. La frente de Tan Wulin estaba cubierta de sudor. Después de su forja incesante, su cuerpo ya estaba agotado, pero su espíritu aún estaba extremadamente estimulado. 2 horas más tarde dio pocos resultados. De hecho, el estado de Heavy Silver no estaba muy lejos de cuando solo tenía 100 refinados.
Sin embargo, había logrado comunicarse gradualmente con este trozo de Heavy Silver en estas 2 horas. Si alguien mirara de cerca la superficie del Heavy Silver, encontraría que cada esquina tenía una pequeña depresión circular. Tan Wooling no sabía cuántas veces golpeó cada una de las esquinas con el martillo de tungsteno 1000 refinado. Cada vez que lo golpeaba, todo su cuerpo vibraba, dándole a Tan Wooling más conocimiento de sus características. Maldita sea. Este golpe fue claramente más fuerte que los anteriores, levantando las cejas del cercano Man Tian. Tan Wooling finalmente comenzó a usar más fuerza. Luego, fuertes martillazos resonaron uno tras otro. Después de 2 horas de cuidadoso forjado, ya había entendido el carácter de este metal. Ahora era el momento de comenzar realmente a forjarlo. Todo su cuerpo temblaba cada vez que golpeaba el metal. A partir de sus pantorrillas, su poder luego viajó a su cintura, antes de pasar a su espalda, luego a sus brazos, hasta que finalmente descendió hacia los 1000 martillos de tungsteno refinados. El poder de cada golpe ya excedía los 300 kilogramos. Los botones para controlar las llamas del horno estaban debajo. Con un ligero toque de su pie izquierdo, el fuego del horno alcanzó su máxima intensidad. Las llamas anaranjadas que brotaban de los orificios de ventilación del horno ya habían calentado el Heavy Silver en un color rojo brillante. Capítulo 28 Plata pesada 1000 refinada. Cuanto mayor era la temperatura, más dúctil se volvía la plata pesada. 2 horas de forja paciente pasó. El metal estalló repentinamente, pero Tan Wooling continuó su forja implacable. Con cada poderoso golpe, el Heavy Silver emitía chispas a medida que comenzaba a deformarse. Cada vez que sus brazos comenzaban a doler, otra ola de calor salía de su vertebrado. Disolvió todos sus dolores en el momento en que fluyó en los 100 huesos de sus 4 extremidades. Tan Wooling también transfirió automáticamente el poder del alma a sus brazos para mantener su fuerza. Gradualmente, el trozo de Heavy Silver se hizo más y más pequeño a medida que se volvía progresivamente más puro. Hay que decir que la fuerza de Heavy Silver era que ya tenía características muy altas e increíblemente densas. Si uno quisiera purificarlo y encogerlo, sería extremadamente difícil, especialmente si quisiera evitar destruir sus venas. Sin embargo, mientras las manos de Tan Wooling purificaban el metal, este trozo del valor de Heavy Silver aumentaría al menos 2 o 3 veces. Tan Wooling ni siquiera era consciente de cuántas veces había golpeado el trozo de metal. Gradualmente, los sonidos de los golpes se apagaron. Frente a él había un trozo de Heavy Silver que estaba liberando un resplandor apenas perceptible. Cada vez que golpeaba, parecía como si respirara al unísono con él. Las vértebras de Tan Wooling ya estaban ardiendo y, ocultas debajo de su ropa, apareció un tenue patrón de vetas doradas. A un lado, la atención de Man Tian estaba completamente enfocada en el trozo de Heavy Silver y él no había notado el cambio en el cuerpo de su discípulo en absoluto. Una chispa dorada apareció en lo más profundo de los ojos de Tan Wooling cuando su martillo se convirtió en uno con su cuerpo. Con cada golpe, el Heavy Silver entonaba una nota reconfortante. Los ojos de Tan Wooling brillaban más y más a medida que su martilleo también se aceleraba. Toda su fuerza se condensó en el par de 1000 martillos de tungsteno refinado que sostenía en sus manos. La plata pesada comenzaba a revelar su estado más puro. Se encogía cada vez más, reduciéndose en un 5%, 10%, 15%. Después de alcanzar este grado de contracción, su densidad también había llegado a su límite. Ya no podría encogerse hacia adentro. Tan Wooling todavía continuó martillándolo. Con cada golpe, las líneas de las vetas del Heavy Silver mejorarían un poco. Las líneas de sus venas se estaban volviendo cada vez más claras. Hace mucho tiempo que la luz de las llamas de forja iluminó a los herreros dentro de la habitación, convirtiéndolos en un rojo intenso. La ropa de Tan Wooling estaba empapada en sudor. Incluso Man Tian, que estaba mirando desde un costado, tenía la frente cubierta de sudor. 1000 refinamientos. Este fue el sentimiento de los 1000 refinamientos. Como gran maestro herrero, Man Tian tenía una percepción excepcionalmente aguda y sabía que Tan Wooling y el Heavy Silver habían llegado a un acuerdo. Este era un tipo de sentimiento indescriptible que uno solo podía entender después de completar los 1000 refinamientos. Man Tian originalmente quería que Tan Wooling solo entendiera Heavy Silver, y luego podría terminar sus primeros 1000 refinamientos en cualquier momento antes de ir a la academia intermedia. Absolutamente no esperaba que Tan Wooling pudiera comenzar sus 1000 refinamientos el primer día que tocó el Heavy Silver.
Además, ya había entrado en este estado especial. Esto podría atribuirse no solo a la fuerza de Tan Wulin, sino también a su percepción. Un niño como este definitivamente estaba destinado a convertirse en un gran maestro. A lo largo de su vida, el mayor arrepentimiento de Mantian fue su incapacidad para convertirse en un herrero de nivel Saint Craftsman. Sin embargo, mientras observaba a Tan Wulin, pudo ver al niño cumplir sus sueños en su lugar. Habían pasado 3 horas. Tan Wulin nunca había forjado de forma continua durante un período de tiempo tan largo, especialmente con tanta intensidad. Pronto, pasaron 3 horas y media y fueron 4 horas. Sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Tan Ziran se paró fuera de la puerta de la sala de forja y esperó. Su hijo no había regresado después de tanto tiempo, por lo que había venido a buscarlo, justo a tiempo para ver a su hijo empapado en sudor. Ese ritmo fantástico era como una sinfonía de martillazos tocada bajo la mirada enfocada de su hijo. Esta era la primera vez que veía a su hijo forjando. Claramente, este era un nivel de forja más alto de lo que esperaba. Tan Wulin también tenía solo 9 años. En estos 3 cortos años, inesperadamente ya había alcanzado tal nivel en la forja. Tan Ziran había conocido una buena cantidad de maestros herreros antes, y ahora podía discernir el aura de un maestro herrero proveniente de Tan Wulin. Tan Ziran no se atrevió a molestarlo. Tan Wulin estaba claramente enfocado en su forja y le dio su corazón y alma. Además, Mantian todavía estaba observando desde un lado, lo que indica claramente que Tan Wulin estaba haciendo un gran avance en su forja en este momento. 4 horas y media después, la expresión de Tan Wulin se puso pálida. El patrón dorado en el cuerpo de Tan Wulin incluso había desaparecido mucho antes de la llegada de Tan Ziran. El dolor hinchado que sintió en su primer año de forja emergió una vez más en este momento. Sus brazos comenzaron a sentirse más y más pesados. Evidentemente, estaba sobregirando su fuerza, pero aún así no se detuvo. Continuó persistentemente usando la mayor parte de su fuerza, cada golpe tenía la misma cantidad de poder que el anterior. Su cuerpo estaba siendo apoyado a través de pura fuerza de voluntad mientras continuaba forjando. Casi termino. Casi termino. No puedo parar ahora. Ahora no. Habré desperdiciado todos mis esfuerzos si me detengo ahora. Debido a una especie de conexión profunda entre él y esa pieza de plata pesada, Tan Wulin pudo apretar los dientes y soportar el dolor mientras continuaba forjando. Mantian inconscientemente apretó los puños mientras observaba con preocupación. De hecho, estaba incluso más ansioso que Tan Wulin. Si este niño pudiera tener éxito en su primer intento en los 1000 refinamientos, entonces sin duda, ganaría mucho. De confianza con esa confianza, se beneficiaría enormemente en cualquier intento de los 1000 refinamientos que haga en el futuro. Su tasa de éxito sería mucho más alta que la de otros herreros. Sin embargo, ¿sería capaz de aguantar hasta el final? Ya habían pasado casi 5 horas. Incluso para Mantian, no tendría que escatimar esfuerzos y usar el poder de su alma para forjar continuamente durante 5 horas seguidas. Bang, 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 bang y los 1000 martillos de tungsteno refinados continuaron martillando el metal mientras se horneaba en los fuegos del horno y permanecía de un rojo brillante. Si los martillos no hubieran sido 1000 refinados, entonces probablemente se habrían roto hace mucho tiempo. De repente, ese trozo de plata pesada tembló un poco bajo el golpe de martillo de Tan Wulin y se soltó. Un resplandor plateado, bañando toda la habitación con una luz plateada. Tan Wulin levantó ese martillo y luego lo golpeó fuertemente hacia abajo con ambos martillos a la vez. En respuesta, la luz plateada se volvió aún más salvaje. Rápido como un rayo, Mantian llegó al lado de Tan Wulin. Un cuchillo había aparecido de repente en sus manos mientras cortaba rápidamente la muñeca del chico cansado. Una vez que la sangre brotó, aterrizó sobre el brillante Heavy Silver. Tan Ziran gritó alarmado, pero al momento siguiente, Mantian ya cubrió la herida en la muñeca de Tan Wulin. Estaba mirando intensamente el centelleante trozo de Heavy Silver mientras simultáneamente cerraba el horno. Las gotas de sangre en el Heavy Silver emitieron una serie de sonidos kitschy mientras se evaporaban en humo. Los incendios se extinguieron, dejando al descubierto el metal. El trozo de Heavy Silver ahora era un círculo más pequeño que antes. Su color rojo fuego se desvaneció rápidamente y, junto con él, la luz plateada centelleante también se atenuó. Humilde gris. Había una capa adicional de líneas detalladas en su exterior, al igual que las grandes olas del mar.
Estos patrones veteados parecían tallados en su cuerpo, pero en realidad se sentía extremadamente suave. El Heavy Silver Gris había emitido una sensación profunda. Realmente tenía cualidades fantásticas. Ocurría lo mismo con la versión de los 1000 refinamientos. Diferentes metales tendrían diferentes dificultades para ser 1000 refinados. Si se dice que la dificultad de forjar sus 1000 martillos de tungsteno refinados es de nivel 1, entonces se podría decir que la dificultad de la plata pesada es de nivel 5, quizás incluso de nivel 8. Cuando Mantian hizo que Tan Wulin probara los 1000 refinamientos con este trozo de plata pesada, nunca esperó que Tan Wulin tuviera éxito. Más bien, quería usar este metal resistente para templar a Tan Wulin y permitirle tener una idea de los 1000 refinamientos. Sin embargo, 5 horas después, 5 horas completas, lo había logrado. Esa plata pesada había sido 1000 refinada. Capítulo 29. Comprender el refinamiento. Tan Wulin se sentó en el suelo cuando fue vencido por una creciente ola de debilidad. Mantian sacó hábilmente un vendaje de su bolsillo y lo pegó en la muñeca de su aprendiz, cubriendo la herida anterior. Mantian, un maestro herrero, tenía una mirada extraña en su rostro. Su boca todavía estaba entreabierta al ver lo que acababa de suceder. Un genio seguía siendo un genio al final del día. Incluso si Tan Wulin no tuviera un martillo como alma marcial, este hecho permanece sin cambios. Su habilidad para comprender más que compensa esta deficiencia. Los 1000 refinamientos. Incluso entre la mayoría de los herreros, era un desafío que no se podía lograr. Sin embargo, en realidad fue hecho a manos de este niño de 9 años. Este fue un acto increíble. Tan Ziran ya se había apresurado a sostener a su hijo. Mantian había estado reflexionando en silencio durante bastante tiempo antes de hablar. Genio, este es un genio en el trabajo. Wulin, siempre debes recordar la sensación que tuviste hoy. Para ti, esto es solo el comienzo y esta es solo la primera de las sorpresas que traerás al mundo de la herrería. Desafortunadamente, las 5 horas de forja lo llevaron a ser completamente gastado y Tan Wulin no había escuchado las palabras que dijo su maestro. Ya se había quedado dormido en los brazos de su padre. Cuando volvió a despertar, Tan Wulin estaba en su cama. El cielo estaba brillante y los rayos del sol atravesaron el alféizar de la ventana y entraron en la habitación. Brillaba en la cama en la que Naer solía dormir. Aunque Naer ya se había ido, Tan Wulin nunca había permitido que sus padres quitaran su cama. En el fondo, siempre había sentido que Naer volvería algún día. Aunque sus muñecas ya no le causaban dolor, su cuerpo aún se sentía débil. Su cuerpo se sentía cálido, por lo que holgazaneaba en su cama. Sintió una extraña sensación de comodidad. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Los 1000 refinamientos, deberían haberse completado. Así que así fue como se sintió experimentar los 1000 refinamientos. Incluso cuando él perdió el conocimiento, todavía podía recordar claramente la sensación. En ese momento, durante las etapas finales de la forja, cada golpe de martillo resonaba con Heavy Silver. Había un sentimiento extremadamente profundo. Para él, el Heavy Silver se sentía como si estuviera vivo. Cuando Tan Wulin respiró, también lo hizo Heavy Silver. Cada golpe del martillo era como un masaje para el Heavy Silver y gritaba con sentimientos de alivio. Cuando este sentimiento alcanzó su punto máximo, el Heavy Silver se transformó. Sus cambios físicos se habían acumulado hasta un punto en el que se había grabado fundamentalmente en el metal. Incluso si no sabía lo que sucedió después, todavía estaba seguro de que había tenido éxito. No soy un pedazo de basura, al menos no cuando se trata de herrería. Incluso como Soul Master, mi Blue Silvergrass no es Blue Silvergrass ordinario. Naer, si todavía estuvieras aquí, qué bueno hubiera sido esto. Definitivamente estarías feliz por mí. El hermano se hará más fuerte y te protegerá, nunca dejaré que nadie te haga daño. ¿Por qué no te explicaste claramente antes de irte? Realmente te extraño. La dulce sonrisa de Naer estaba grabada en su mente. Su voz era como la de una alondra. Cuando llamó a su hermano, esa amabilidad lo dejó muy satisfecho. Definitivamente te encontraré en el futuro. Te lo prometo. Gradualmente, el calor de su cuerpo lo llevó de regreso a la tierra de los sueños y cayó en un sueño profundo. La próxima vez que despertó, fue debido a su hambre. El cielo ya se había oscurecido. Teniendo en cuenta que había dormido desde la noche anterior, eso significaba que había dormido durante todo el día. Mamá, papá. Tan Wulin gritó mientras se levantaba.
Su cansancio ya se había disipado, pero su estómago aún estaba vacío. Tenía tanta hambre que podría comerse una vaca entera. Hijo, ¿estás despierto? La puerta se abrió cuando Lan Yue entró corriendo. Tan Wulin dijo con un toque de orgullo. Madre, ya puedo ejecutar los 1000 refinamientos. Los ojos de Lan Yue estaban inyectados en sangre. Para ella esto no era importante, lo importante era el bienestar de su hijo. Buen chico, ¿tu cuerpo se siente incómodo de alguna manera? Preguntó Lan Yue suavemente. Tan Wulin negó con la cabeza, no. Solo tengo hambre, mamá. Ya que tengo hambre, ¿hay algo para comer? Sí, mamá compró un pollo gordo para ti y lo cocinó con sopa de pollo. Te está esperando para beber. Tu maestro dijo que te esforzaste demasiado y que después de despertarte, necesitarías algo de comida nutritiva y digerible. 15 minutos después. Lan Yue y Tan Ziran se quedaron mirando sin palabras mientras su hijo se atiborraba. Para su hijo, ¿qué era un plato nutritivo y digerible? Mientras se pudiera comer, se podría digerir. Ya se había consumido un pollo gordo entero, junto con una olla de sopa de pollo, 5 bollos y 2 platos de verduras. Por este niño de 9 años y metido en su estómago. Además, parecía que todavía no había tenido suficiente. Todavía estaba comiendo su 6.º bollo. Ve y cocina algunos platos más para nuestro hijo, dijo Tan Ziran mientras tragaba saliva. Mirando a su hijo comer con tanto entusiasmo, incluso él tenía ganas de comer. Lan Yue se puso de pie rápidamente. Tan Wulin realmente podía comer, especialmente después de gastar una gran cantidad de energía. Pasó casi una hora entera atracándose antes de finalmente soltar un suspiro de alivio. Hijo, no te guardaste nada, ¿verdad? Si no hubiera sido porque Tan Ziran la detuvo, Lan Yue habría dejado de dejar que Tan Wulin comiera hasta saciarse. Esa capacidad para comer ya había superado por mucho tiempo a un individuo normal. Tan Wulin tenía una sonrisa en su rostro cuando dijo, la cocina de mamá sigue siendo la mejor. Comí hasta que estuve satisfecho. Tan Ziran inspeccionó cuidadosamente la muñeca de su hijo, sus ojos brillaban con una luz extraña. El lugar donde Man Tian había abierto la muñeca de Wulin el día anterior realmente ya se había curado. Solo quedaba una tenue línea roja en su lugar. En este punto, Tan Wulin recordó y preguntó. Padre, ¿tuve éxito en los 1000 refinamientos de ayer? Tan Ziran sonrió y asintió, por supuesto. Tuviste éxito, mucho éxito. Tu maestro no podía dejar de elogiarte y dijo que cuando te despertaras, deberías ir rápidamente a buscarlo. Tan Wulin saltó de su silla y dijo. Entonces estaré a mi manera. Lan Yue frunció el ceño. Ya es muy tarde, ¿por qué no te vas mañana? Tan Ziran también se puso de pie y dijo. Se acaba de despertar, 1 hora y media más tarde y todavía no estar dormido. Como todavía no es demasiado tarde, lo traeré y volveremos después de eso. Lan Yue lo miró y luego amenazó. Si algo le pasa a mi hijo, te digo que dormirás en la sala de estar. Tan Ziran se tocó tímidamente la nariz. Bueno, él también es mi hijo. El dúo de padre e hijo salió de la casa y se dirigió hacia el taller de Man Tian. Maestro, estoy aquí. Tan Wulin gritó una vez que entró por la puerta. Anticipó ansiosamente lo que había producido su primer trabajo de Toussaint Refinings y cómo se vería. La sensación de haber terminado los 1000 refinamientos lo había llevado a sentirse excepcionalmente feliz en este momento. Man Tian, vestido con su gastada ropa de trabajo, salió del interior del taller. Por lo general, tenía un exterior frío, pero hoy, al ver a Tan Wulin, en realidad dejó escapar una sonrisa. Sin saberlo, sus ojos estaban llenos de satisfacción. Miró a Tan Ziran y asintió con la cabeza antes de llamar a Tan Wulin. Sígueme. Esa pieza de plata pesada todavía estaba en el taller de Tan Wulin. Man Tian ni siquiera movió el metal de su ubicación después de que el padre se llevara a Tan Wulin ayer. Echa un vistazo a tu trabajo, dijo Man Tian a Tan Wulin. Señaló hacia el Heavy Silver. Capítulo 30 Sangre sacrificada 1000 refinamientos. En realidad, sin los apremios de Man Tian, Tan Wulin ya se había movido para inspeccionar su propia creación. En comparación con su estado original, el metal ya se había encogido en un círculo y la brillante plata original se había convertido en un color gris opaco. La primera impresión de Tan Wulin fue que el objeto poseía una cualidad profunda, reservada y simple. Grabado en la superficie de ese metal gris había capas interminables de un patrón ondulado, como si representara una fuerza vital ilimitada.
Lo que fue aún más sorprendente fue que cuando Tan Wulin miró, sintió como si hubiera una conexión entre él y esa pieza de metal. Este sentimiento era extremadamente extraño. Era como si esa pieza de metal fuera parte de él. La voz de Man Tian resonó detrás de él. Para ser honesto, nunca esperé que tuvieras éxito en tu primer intento. Este resultado se debe, en parte, a tu cuerpo y sus capacidades físicas. Lo que es más importante, fue posible gracias a su comprensión del proceso mientras lo perfeccionaba. No reconocía al aprendiz equivocado, en este sentido, eres un genio. Incluso si tu alma marcial no es apta para forjar, tu capacidad de comprensión, junto con tu fuerza divina innata, ha compensado con creces esa brecha. Tan Ziran miró a Man Tian con asombro. Entendió a este viejo amigo suyo. Con su personalidad, ser capaz de alabar a alguien con tanta consideración era algo que rara vez ocurría. Man Tian, será mejor que no eches a perder a este hijo mío. Tan Ziran se rió. Man Tian lo miró a los ojos y dijo: ya me contuve. De hecho, lo hizo. No alabar todos los aspectos de este logro. No mencionó que Tan Wulin en realidad había batido un nuevo récord de ser el individuo más joven en lograrlo. Si se difundiera la noticia de su edad y sus logros, definitivamente provocaría un gran alboroto en el mundo de la herrería. ¿Entiendes lo que son los 1000 refinamientos ahora? Man Tian le preguntó a Tan Wulin. Su método de enseñanza era diferente al de los demás, por lo general no daba mucha orientación y solo hablaba cuando sus discípulos habían alcanzado la iluminación a través de la práctica. Tan Wulin asintió con la cabeza y dijo, era como si el metal hubiera cobrado vida propia. Cada vez que lo golpeaba, podía escuchar los sonidos que estaba haciendo. Man Tian sonrió una vez más. Estos 2 días había sonreído más que en el último año. No está mal, lo que dijiste es cierto. Los 1000 refinamientos crean vitalidad. Los 100 refinamientos purifica y elimina las impurezas. Los 1000 refinamientos otorgan vida al metal. Los 1000 refinamientos fue originalmente un método creado por los herreros para infundir vida en un metal. El metal que tiene vida puede entonces ser considerado como el más preciado por nosotros y, a su vez, esto puede permitirle despertar sus cualidades especiales innatas. ¿Los 1000 refinamientos crean vitalidad? Tan Wulin reflexionó en silencio sobre esas palabras antes de que sus ojos se iluminaran con comprensión. Man Tian continuó. Este es tu primer trabajo de 1000 refinamientos. Tradicionalmente, en el mundo de la herrería, cuando un herrero crea su primera obra 1000 refinada, este objeto debe someterse al sacrificio de sangre, para poder ser parte de las pertenencias del herrero para siempre. ¿Sacrificio de sangre? ¿Qué es eso? Preguntó Tan Wulin con curiosidad. Man Tian continuó. Si uno dijera que los 1000 refinamientos fueran a otorgar vida al metal, entonces el sacrificio de sangre sería dejar que se convierta en uno con sus vasos sanguíneos. Se convertiría en una parte de su cuerpo. Combinando el sacrificio de sangre con un metal que ha pasado por los 1000 refinamientos, esto daría como resultado que sus vasos sanguíneos tuvieran la misma mejora, pudiendo sacar cualidades innatas más fuertes. A un lado, Tan Ziran no pudo evitar gritar. Hermano Man, si cada 1000 refinamientos requiere el sacrificio de sangre, ¿cuánta sangre perderá un herrero? Man Tian replicó. Si no entiendes, no digas tonterías. ¿Crees que cada 1000 refinamientos produce un objeto digno de usar el sacrificio de sangre? El primer trabajo 1000 refinado de un herrero tendrá que pasar por el sacrificio de sangre, ya que esta es nuestra tradición. A partir de hoy, muy pocos objetos requerirán el sacrificio de sangre. Por lo general, solo cuando uno está completamente satisfecho con el resultado lo hace. Una vez que utiliza el sacrificio de sangre, esta pieza de metal solo puede ser utilizada por el individuo. Incluso si otros intentaran forjarlo, no sería posible ya que el metal no reconocería a nadie más. Incluso si lo intentaran, el metal simplemente se rompería, solo reconoce a su maestro. Por lo tanto, el trabajo de 1000 forjas, por lo general, no se sometería al sacrificio de sangre. A menos que el cliente desee usar su propia sangre para hacerlo, entonces funcionaría. Tan Wulin, quiero enfatizarte en este punto. En el futuro, a menos que realmente necesites el metal y los 1000 refinamientos tengan éxito, no utilices fácilmente el sacrificio de sangre. Eso solo dañará tu vitalidad. Sí, maestro, prometió Tan Wulin mientras asentía con furia. Sus ojos, sin embargo, ya estaban enfocados en esa pieza de Heavy Silver. Es tuyo. Man Tian sonrió mientras lo decía. Wulin respondió en estado de shock.
Pero maestra, no puedo pagarlo. Man Tian continuó, esto es lo que te mereces, este Heavy Silver puede tener un precio, pero los 1000 refinamientos no tienen precio. Además, según las reglas del mundo de la herrería, independientemente de quién proporcione el material, para el primer trabajo producido por los 1000 refinamientos, pertenece al herrero que lo hizo. Al poder someterse a los 1000 refinamientos, ese martillo de tungsteno no es muy adecuado para su uso. Con el tamaño de este Heavy Silver, es perfecto para producir 2 martillos. Antes de ir a una academia intermedia, primero termine de elaborar esto. También quiero ver cuál es la cualidad especial despertada de tu primer trabajo de Thousand Refinements. ¿Realmente me lo estás dando? Los ojos de Tan Wulin brillaron de felicidad cuando preguntó. ¿De verdad crees que quiero engañarte? Man Tian replicó. Ya no es temprano, regresa esta noche y descansa bien. Vuelve mañana para forjar tu pesado martillo de plata. Oh sí. Gracias maestro. Tan Wulin vitoreó felizmente. Hizo una profunda reverencia a Man Tian antes de agarrar la plata pesada y abrazarla. Cuando agarró la plata pesada 1000 refinada en su mano, Tan Wulin pudo sentir que era extremadamente pesada. Esta pieza de Heavy Silver pesaba aproximadamente 150 kilogramos. Cuando uno lo miraba, no parecía tan grande. Metal en mano, Tan Wulin podía sentir lo que su maestro había dicho sobre la conexión con su sangre. Ya podía sentir que este Heavy Silver era parte de él mientras lo sostenía. Este sentimiento era a la vez maravilloso y extraño. Si tuviera que usar este material para su martillo de forja, ¿qué tipo de resultado traería eso? Durante los siguientes días, Tan Wulin estuvo inmerso en el proceso de forja. La herrería le trajo una sensación de logro y satisfacción. Lo que no sabía era que solo después de que terminó los 1000 refinamientos, Man Tian realmente lo reconoció como su discípulo, hasta el punto en que Man Tian detuvo su trabajo para enseñar pacientemente a Tan Wulin. 3 días después, la forja de plata pesada finalmente se completó. Mirando el martillo en el yunque de forja, el corazón de Tan Wulin se llenó de orgullo. Cuando acababa de terminar los 1000 refinamientos en el plata pesada, eso era solo la base de lo que estaba por venir. Ahora, este fue verdaderamente su primer trabajo completo de 1000 refinamientos. Mirando la apariencia del martillo, este martillo de plata pesada 1000 refinada no era diferente del martillo de tungsteno 1000 refinado. Incluso su tamaño era similar. La diferencia era que el peso era varias veces mayor. Si no fuera por la fuerza de Tan Wulin combinada con el fortalecimiento de su alma espiritual, incluso mover el martillo no habría sido una tarea fácil.